Era una construcción enorme, una mole de concreto que se alzaba entre la bruma de la madrugada, imponente y fría como una fortaleza olvidada. Sus cimientos se perdían en la profundidad de la tierra, y sus columnas parecían tocar el cielo gris. Nos habían contratado para trabajar de noche, asegurando que así avanzaríamos más rápido y evitaríamos el intenso calor del día. Desde el primer día, sentí que algo no estaba bien, una sensación de inquietud que se instaló en mi pecho como una piedra pesada. No era solo el cansancio o la dificultad del trabajo, sino un ambiente extraño, cargado de algo que no lograba comprender. El aire se volvía denso al anochecer, un peso invisible que parecía oprimirnos, como si la misma estructura nos observara en silencio. Los ecos de nuestras herramientas resonaban en la vastedad del edificio en construcción, pero había algo más. A veces, el sonido del metal chocando contra el concreto parecía prolongarse, convirtiéndose en un murmullo lejano. Otras veces, un ruido seco e inesperado nos hacía girarnos de golpe, solo para descubrir que no había nada allí, solo sombras alargadas y la sensación de que no estábamos solos. Uno de mis compañeros, Julián, fue el primero en notar las sombras moviéndose entre los andamios. Decía que, cada vez que levantaba la vista, distinguía una figura oscura deslizándose entre las estructuras metálicas, casi como si estuviera jugando al escondite con nosotros. Juraba que alguien nos observaba desde los pisos superiores, aunque no debía haber nadie allí, ya que la obra estaba clausurada después del anochecer. Al principio, pensamos que era solo cansancio o el efecto de las luces titilantes que colgaban del techo, proyectando formas extrañas. Sin embargo, Julián insistía en que había visto claramente una silueta esfumarse detrás de unas vigas oxidadas. Intentamos bromear al respecto, diciéndole que se estaba dejando llevar por el miedo, pero en el fondo, todos comenzamos a sentirnos inquietos. La sensación de ser vigilados se hizo más intensa, un peso invisible en nuestras espaldas. Entonces, ocurrió lo inexplicable. Julián, que estaba a unos metros delante de nosotros, dejó de responder. Lo llamamos varias veces, creyendo que nos estaba jugando una broma pesada, pero no hubo respuesta. Cuando llegamos al punto donde lo habíamos visto por última vez, solo encontramos su casco flotando en una cubeta de cemento fresco. Parecía imposible, el cemento aún estaba húmedo, y no había señales de que alguien hubiera salido de allí. Era como si algo lo hubiera jalado hacia adentro sin dejar rastro. Los días siguientes fueron aún más aterradores. Cada noche, el ambiente se volvía más denso, como si una presencia invisible recorriera los pasillos. Oíamos lamentos que subían desde el sótano, largos gemidos que parecían atravesar las paredes, junto con susurros entrecortados que suplicaban ayuda. Al principio, pensamos que eran ruidos de la estructura o el viento colándose por las grietas, pero había algo en aquellos sonidos que nos erizaba la piel. Uno de los albañiles más viejos, un hombre de rostro surcado por arrugas y manos encallecidas, nos contó una historia que nos dejó sin aliento. Según él, el edificio se levantaba sobre los restos de un templo antiguo, un lugar donde se realizaban rituales prohibidos y sacrificios humanos. Nos reímos nerviosamente, creyendo que intentaba asustarnos con cuentos de fantasmas. Pero su mirada era sombría, y su voz temblaba levemente al describir cómo, siglos atrás, la sangre de los condenados se filtraba en la tierra, sellando su sufrimiento en aquellas piedras. Nos aferramos a la lógica, negándonos a creer en maldiciones o espíritus atrapados en un lamento eterno. Sin embargo, todo cambió la tarde en que encontramos los huesos. Estaban enterrados a poca profundidad, ocultos entre escombros y tierra húmeda. Eran antiguos, amarillentos por el tiempo, pero inconfundibles. Entre ellos, distinguimos fragmentos de cráneos, costillas y pequeños restos que parecían pertenecer a niños. Un silencio sepulcral nos envolvió mientras comprendíamos que, tal vez, las historias no eran solo cuentos. Excavábamos para colocar los cimientos de una nueva sección cuando las palas chocaron contra algo duro. Al principio pensamos que era piedra o algún resto de construcciones antiguas, pero al retirar la tierra, nos dimos cuenta de la verdad. Eran cráneos, decenas de ellos, blanqueados por el tiempo y apilados de manera grotesca, como si alguien nos hubiera dejado allí sin ningún respeto, como meros desechos de una matanza olvidada. Cada uno de los cráneos tenía un detalle perturbador, un agujero perfecto en la frente. No era el tipo de daño que dejan los golpes o el paso del tiempo, sino una marca precisa, meticulosa, como si alguien nos hubiera perforado con un propósito siniestro. Algunos todavía tenían fragmentos de tierra adheridos,
pero otros parecían haber sido colocados allí recientemente. La sensación de que habíamos desenterrado algo que debía permanecer oculto nos erizó la piel. Uno de los trabajadores dejó caer su pala y sugirió detenernos para avisar a las autoridades. Pero cuando llamamos al ingeniero a cargo, su reacción fue inquietante. Nos miró con frialdad, con una expresión vacía que nos dejó sin palabras. Luego, con voz firme, nos ordenó seguir trabajando y olvidar lo que habíamos visto. No aceptó discusión ni mostró el más mínimo interés por nuestro hallazgo. Esa fue la última vez que lo vimos con vida. A la mañana siguiente, su ausencia fue la primera señal de que algo estaba mal. Nadie sabía dónde estaba, y su teléfono sonaba sin respuesta. Alguien comentó que la noche anterior se había quedado en la obra más tiempo del habitual, pero nadie lo vio salir. Solo encontramos su casco a un lado de la excavación, cubierto de polvo, como si la tierra hubiera decidido reclamarlo. Esa noche, al colar una losa, un grito desesperado nos heló la sangre. No era un sonido común, sino un alarido cargado de terror puro, como si el que lo emitía estuviera siendo devorado por algo más allá de nuestra comprensión. Corrimos hacia el borde de la estructura, impulsados por el pánico, y lo vimos allí, atrapado en el cemento fresco. Sus movimientos eran frenéticos, casi inhumanos. Sus piernas pataleaban con una desesperación espantosa mientras su torso se hundía lentamente, como si el material viscoso lo absorbiera con voluntad propia. Su cuerpo se retorcía en espasmos violentos, su piel reflejaba el brillo pálido de las luces de obra, y sus manos se agitaban en el aire, buscando desesperadamente algo a lo que sujetarse. Sus dedos arañaban el vacío, como si con solo tocar algo pudiera salvarse de aquel destino. Su boca estaba completamente abierta en un alarido mudo, un grito que ninguno de nosotros podía oír, pero que, de alguna forma, sentíamos vibrar en nuestros huesos. El horror en sus ojos nos atravesó como un cuchillo. Eran dos abismos llenos de súplica y dolor. Tratamos de reaccionar, de ayudarlo de alguna manera. Alguien lanzó una cuerda, otro intentó lanzarse al cemento para sujetarlo, pero antes de que pudiéramos alcanzarlo, una fuerza invisible nos golpeó con brutalidad. Salimos despedidos hacia atrás como si una explosión nos hubiera lanzado, nuestros cuerpos chocando contra los andamios y la maquinaria de la obra. Nos costó segundos, eternos segundos, recuperar el aliento y volver a mirar hacia la losa. Pero ya no había nadie allí. Cuando logramos levantarnos, la losa estaba completamente lisa, perfecta, como si nada hubiera ocurrido. Ni una grieta, ni una burbuja en la superficie. Solo el concreto endureciéndose en su lugar, impoluto y sin rastro de la tragedia que habíamos presenciado. Nos miramos entre nosotros, con la certeza aterradora de que lo que acabábamos de ver no tenía explicación. Nadie se atrevió a pronunciar palabra, pero todos sabíamos que, enterrado bajo aquella losa, yacía algo que no debía estar allí. El pánico se apoderó de nosotros como una sombra envolvente, fría y paralizante. Intentamos huir en desorden, tropezando con mesas y herramientas esparcidas por el suelo. Las puertas del edificio, que minutos antes estaban abiertas, ahora parecían fusionadas con las paredes, cerradas por una fuerza invisible. La maquinaria comenzó a funcionar sola, chirriando como si despertara de un letargo infernal. Los martillos neumáticos golpeaban sin operarios, perforando el aire con su estruendo ensordecedor. Los engranajes giraban con violencia, expulsando chispas que iluminaban el taller con destellos intermitentes, como relámpagos en una tormenta de hierro. Las sierras rugían con un sonido gutural, girando con furia, listas para desgarrar carne en lugar de madera. Cintas transportadoras se movían a toda velocidad, arrastrando herramientas como si tuvieran vida propia. Los tornos giraban sin control, proyectando virutas al rojo vivo que quemaban la piel al contacto. Uno a uno, mis compañeros fueron cayendo, absorbidos por las paredes que se abrían como fauces hambrientas. Sus cuerpos se desvanecían en la oscuridad, como si nunca hubieran existido. Intentamos aferrarnos a ellos, pero nuestras manos se deslizaban sobre la superficie fría y lisa, incapaces de rescatarlos. El suelo vibraba bajo nuestros pies, transformándose en un torbellino de sombras y metal que engullía todo a su paso. Sus gritos resonaban un instante y luego se apagaban, tragados por el eco de la inmensidad de aquel edificio maldito. Solo quedábamos unos pocos, temblando, esperando ser las próximas víctimas de aquella voluntad oscura que nos rodeaba. Yo fui el único que logró escapar. Corrí sin mirar atrás, con el corazón golpeando en mi pecho como si quisiera abandonarme también. Mis piernas ardían,
pero el miedo me impulsaba, como si una sombra alargada intentara atraparme con dedos invisibles. Desde entonces, evito pasar por ahí. No importa si es de día o de noche, el solo hecho de ver la silueta del edificio me eriza la piel. A veces, incluso desde lejos, siento una presencia fría deslizándose por mi espalda, como si algo o alguien me observara entre las ventanas rotas. El edificio sigue en pie, imponente, como un monstruo de concreto que respira en silencio. Su fachada está marcada por el tiempo, con grietas como cicatrices que susurran historias de un pasado oscuro. Las puertas, aunque selladas, parecen palpitar, como si contuvieran una fuerza que ansía liberarse. Dicen que está habitado, pero no por los vivos. Los vecinos aseguran que sombras sin dueño se deslizan por los pasillos, figuras que aparecen y desaparecen en un parpadeo. Algunos valientes que han entrado afirman haber sentido manos frías rozando sus brazos o murmullos ininteligibles flotando en el aire. En las noches más oscuras, cuando el viento calla y la ciudad duerme, si escuchas con atención, puedes oír los golpes apagados de sus almas atrapadas, clamando desde adentro, pidiendo ser liberadas. Son susurros que se filtran por las grietas, lamentos que reptan por las paredes y se cuelan en los sueños de quienes se atreven a acercarse demasiado.